Buenas noches, el Señor les bendiga. Sean todos nuevamente bienvenidos a un tiempo más de predicar la palabra de Dios a través de la Iglesia Cristiana Hispana en el área de Kentucky. En esta ocasión queremos compartir la última parte de nuestra serie llamada De Regreso al Redil. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos dirija, que nos hable, que prepare nuestra mente, nuestro corazón para este estudio que queremos hacer. Oremos. Padre bendito, en esta noche venimos ante tu presencia agradecidos. Mi Dios bendito, por el gran regalo de vida que tú nos has dado a través de la obra maravillosa en la cruz. Bendice a cada una de las personas que están escuchando y viendo este mensaje, esta predicación. Háblanos, Señor, a la mente y al corazón y ayúdanos a ser obedientes a tu llamado, a tu palabra. Bendice, Señor, al que está enfermo, ayúdalo, restáuralo. Bendice, Señor, al que está apartado, tráelo de regreso. Mi Dios, ayúdanos a nosotros a permanecer firmes. Y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos y amigos. Como dije anteriormente, queremos en este momento tener el último estudio de esta serie de Regreso al Redil. Hemos seguido una trayectoria de David en el Salmo 51. Vimos que él escribió este salmo precisamente cuando tuvo una caída espiritual, un pecado que cometió delante del Señor. Estuvimos hablando acerca del pecado de adulterio, el asesinato, pero también el hacer que su pueblo, sus soldados, se vieran comprometidos también en esta falta que él cometió. Cuando el profeta lo confrontó, nosotros nos dimos cuenta que él inmediatamente reaccionó y en su deseo de volver a tener comunión constante con Dios, después de haber caído en esta falta que es grave y vergonzosa, él inició su camino de regreso al redil. Cuando reconoció su falta, entonces él acudió al Señor por perdón. Todo el Salmo, lo que hemos estudiado hasta ahorita, nos muestra diferentes etapas en las que David siguió y que también nosotros aprendemos que debemos, digamos así, seguir para poder llegar de regreso al redil. David estuvo hasta la última estudio que tuvimos en un lugar donde él se sentía limpio espiritualmente y restaurado. Vimos en el versículo 7 cuando él le pidió al Señor que lo limpiara con hisopo, y estuvimos hablando un poquito acerca de eso, los ritualismos que tenían ellos como a través de la ley. Cuando David está en esta posición de restauración que tenía antes de fallarle a Dios, entonces él entra en una nueva preocupación. En esta ocasión, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es enfocarnos en el deseo que muestra el autor del Salmo de no volver a caer en la misma falta. Vamos a leer estos versículos últimos que faltan del Salmo 51 para que podamos comprender de qué es que vamos a hablar. Dice allí, Salmo 51, versículos 14 hasta el 19. Dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén, y entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. A través de este mensaje el Señor nos muestra muchas cosas que queremos descubrir en esta noche. Como dije anteriormente en el último estudio, David había visto que estaba en una posición donde él quería ya ir y llevar el mensaje.
Versículo 13 dice, yo llevaré el mensaje a los transgresores y muchos pecadores, ¿verdad?, vendrán a tus pies. Estuvimos hablando acerca de eso y también el contraste con el versículo aquel del Señor Jesús, donde dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que te digo? Y la cuestión es que nosotros fuimos enviados a llevar el mensaje. Y David en esta ocasión, en el versículo que estudiamos la vez pasada, decía, yo quiero llevar ese mensaje, yo quiero que muchos te conozcan a través de mi testimonio. Y lo interesante, hermanos, es que ahora, en este otro versículo, versículo 14, encontramos nuevamente un clamor de David pidiendo libertad. O sea, él ya estaba en una posición limpio y dispuesto para ir a cumplir con la misión, pero inmediatamente otra vez vuelve a pedir por libertad. Y entonces uno se hace la pregunta, ¿por qué si ya Dios lo ha restaurado, por qué David pide nuevamente liberación? ¿A qué se deberá eso? Bueno, lo más lógico que uno puede pensar es que no quiere volver a caer en el mismo pecado. Vamos a estar mirando esa situación porque muchas personas, o la mayor parte de las personas, siempre vuelve a caer en el mismo error. Hay muchas canciones por ahí que la gente canta a veces con risa y todo eso, pero no se dan cuenta que son situaciones que suceden. Entonces el volver atrás. Vamos a tomar en cuenta otro autor bíblico. Vamos a mirar en Pedro, segunda carta de Pedro. Cuando leo yo el capítulo 2, me aterro, quedo impactado de que eso que dijo el apóstol allá en el primer siglo es lo que está sucediendo en la actualidad. Cuando tengan tiempito ustedes de leerlo, lean segunda de Pedro capítulo 2 y mire, hágalo cuidándose también, o sea, aprendiendo a través de esta lectura a cuidarse de escuchar doctrinas que son turbias, y esas están a la orden del día. Hoy en día hay mucha gente trayendo doctrinas turbias que contradicen lo que dice la Biblia, y esas doctrinas, déjeme decirle, que pueden confundir y alejar al justificado del camino de Dios. Precisamente de eso es que habla ese pasaje. Al final del capítulo, de ese capítulo 2 de segunda de Pedro, encuentro unos versículos que me ayudan a entender entonces la preocupación del salmista, de David, en este caso que estamos hablando acerca de una posible recaída. Una explicación rápida, lo que dice segunda de Pedro capítulo 2 es que van a llegar falsos profetas, falsos maestros, y van a enseñar algunas doctrinas. Y dice que algunos que ya están en la iglesia, por escuchar estas falsas doctrinas o estas enseñanzas turbias, se van a apartar y van a tener una situación peor de la que tenían antes de escuchar del Señor. Vamos a leer estos dos versículos, tres versículos, segunda de Pedro capítulo 2, versículos 20 al 22, y después comentamos un poquito acerca de ellos. Mira lo que dice allí: ciertamente, si habiendo ellos, hablando de las personas que escucharon a los falsos maestros, entonces si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, o sea, ellos ya habían sido liberados de las situaciones del mundo, habían escapado de las contaminaciones, lo que dice aquí el apóstol. Pero dice, ahora que han venido a escuchar estas enseñanzas, dice, enredándose otra vez, en ellas son vencidos. ¿En qué ellas? Esas situaciones o contaminaciones del mundo de las que habían escapado. Entonces, el problema es que muchas personas tienen debilidad espiritual, y por esa debilidad espiritual escuchan cantidad de enseñanzas turbias que hay por ahí y pierden, digámoslo así, la dirección que el Señor les ha puesto. Y dice allí el apóstol, estamos leyendo otra vez, 2 de Pedro capítulo 2 versículos 20 y 21, dice,
mejor les hubiera sido, versículo 21, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, o sea, no haber escuchado el mensaje de salvación, que después de haberlo conocido, o sea, después de haber escuchado el mensaje y haberlo tomado para sí, entonces volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces hay personas, y esto usted lo entendería muy fácil cuando escuche la parábola del sembrador. El Señor Jesús habla de 4 terrenos allí, y habla de unos que escuchan la palabra pero no penetran. Y habla de otros 2 que sí reciben la palabra y como que la aceptan y la atesoran de alguna manera, pero en cierto modo estas personas cuando encuentran situaciones alrededor, dice, la semilla pierde su valor, la semilla pierde, o sea, el corazón se pierde en cierto modo. Entonces es lo que está diciendo aquí el apóstol. Ustedes es mejor que no hubieran conocido, no hubieran escuchado, que habiendo conocido se hayan vuelto atrás del mandamiento que les fue dado. Y dirá usted, ¿pero por qué? Bueno, porque dice el versículo 23, pero les aconteció el verdadero proverbio. A ver, yo creo que me salté un poquito. Sí, me salté un poquito. En realidad se traen ellos, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces dice el versículo 21, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. ¿Por qué? Entonces a ellos les pasó lo que dice el proverbio. ¿Qué dice el proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el fango. En el cielo. Entonces, en nuestro pasaje del Salmo 51 que estamos tratando, el versículo que estamos mirando, versículo 14, empieza diciendo, líbrame de homicidios. Y ya sabemos, lo hemos estudiado desde el principio, el crimen que cometió David contra Urías, eso fue homicidio, ¿verdad? Aunque él mismo no lo mató, él se las arregló para hacerlo matar. Y en este momento él ha pasado por un proceso de regeneración, después de que confesó su pecado, buscó de Dios y todo eso, él ha pasado por ese proceso de regeneración. Y lo que menos él quiere es volver atrás a estar otra vez en la situación del principio. Entonces es una situación que él no quiere volver a vivir. Acuérdese que al principio la pregunta fue, ¿y por qué David, si ya está limpio, ya está en una posición bien con el Señor, por qué dice, líbrame de homicidios? Vamos a mirar otro pasaje. En el libro de Mateo encontramos una enseñanza que el Señor Jesús da cuando habla allí de la generación malvada que demanda una señal. Entonces el Señor hace un paréntesis, ¿verdad? Avienta una enseñanza tremenda allí y habla acerca del espíritu inmundo, ¿verdad? Que sale del hombre. Esta cita está en el Mateo 12, Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Entonces esta enseñanza es muy tremenda, muy interesante, porque fíjese una cosa. La gente viene a Cristo y recibe la limpieza, porque cuando viene la palabra, dice la Biblia que la Biblia, o sea, la palabra que está en la Biblia, que es la palabra de Dios, limpia nuestras vidas y nos prepara, ¿verdad?, para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Entonces vamos a leer ese pasaje, Mateo 12, 43 al 45. Y mire muy bien lo que dice aquí. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces, cuando no lo halla, dice, volveré a mi casa de donde salí. Está hablando de la persona que fue liberada de esa posesión, ¿verdad? Entonces ahora esa persona está libre. Y entonces dice la Biblia que el Señor en su palabra lo limpia, lo purifica. Y entonces este espíritu va por allá a pasear, a darse una vuelta, a buscar en dónde encontrar reposo. Pero cuando no lo haya, dice, voy a volver a mi casa. Porque para el espíritu inmundo, esa persona le pertenece.
es su casa. O sea, el espíritu inmundo habita en la persona como cuando usted vive en una casa. Y entonces dice, voy a ir a mi casa de donde salí. Y dice, y cuando llega el espíritu malo a la casa, o sea, cuando viene donde la persona que fue poseída antes, el espíritu le echa una chequeadita y se da cuenta que, ojo, está desocupada. La casa está vacía. Y luego dice que está barrida y está adornada. Esa casa está dispuesta para que el Señor haga la obra de que el Espíritu Santo venga y entre en la persona. Pero ¿qué pasa? Muchos reciben el mensaje con alegría, con gozo, y sí, mañana decido, y sí, dentro de 2 días miro a ver, es que todavía no estoy listo, o lo que sea, no sabiendo que el espíritu malo, el espíritu inmundo que salió de ellos, viene a chequear a ver si todavía está vacante esa posición. Y lo interesante es que como él fue echado de allí, a él lo sacaron de esa casa por vamos a decir, por la fuerza. Él no pertenecía allí y el Señor en su palabra dice, sal de ahí, esto no vuelvas más, ¿verdad? Acuérdense en esta historia de los cerdos, ¿verdad? Cuando el Señor hizo salir a todos esos demonios del Gadareno, y entonces ellos decían, queremos ir a otra parte y no queremos estar por ahí vagando, ¿verdad? Y la situación aquí, hermanos, es que este espíritu en cierto modo es vengativo. Y diríamos nosotros es como pandillero también. Porque dice la Biblia que él va y se busca a otros 7 peores que él. Él va y los invita y les dice, vénganse, vamos que allí vamos a hacer un party, ¿verdad? Vamos a hacer una fiesta en esa persona porque esa persona se acercó a buscar de Dios y entonces me sacaron de allí y ahorita yo le voy a dar una lección porque no se ha preparado, todavía no ha llegado alguien que nos pueda resistir. Entonces vamos a tomar control otra vez de esa persona. Y entonces dice que esos espíritus, ya son 8, porque es el espíritu que había salido y consigue 7 más, peores que él, vienen y dice que entran y moran en esa casa que es la persona. Entonces moran allí y luego dice el Señor, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora, dése cuenta una cosa, cuando Pedro hace esa misma afirmación, en el capítulo 2 que leímos de Pedro al final, versículos 20 al 22, es entendible decir, mira, Pedro se acordó de lo que el Señor le dijo, y él está enseñándole a la iglesia que uno tiene que ser cuidadoso de que cuando una persona se disponga a acercarse a Dios, uno los disipule y uno les enseñe que debe llenar su casa. Por eso la insistencia que acepte al Señor Jesús. Mire que una cosa bien interesante, la Biblia dice que Cristo viene y toca la puerta. Dice, y si alguien abre la puerta, yo entro y ceno con él. El Señor no se mete por ningún lado. Hay una ventana abierta. No, el Señor no se entra por ahí. Él viene y golpea la puerta a ver si alguien le abre. Pero los espíritus, dice, ellos vienen y se meten allí y hacen su morada en aquel lugar. Lo que me llama la atención a mí de este pasaje que hemos leído en Mateo es que la casa está vacía. ¿Y por qué está vacía? Mire, una de las cosas que hace Dios cuando una persona se acerca a Él es llenar esa casa, llenar esa vida con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando el Espíritu viene a morar en la persona, ya la casa no está vacía y ya no se van a poder meter los espíritus inmundos. Porque la Biblia también dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra el Señor. Entonces, es tremendo que uno tiene que mirar estas cosas y decirle a la persona, hermano, dispóngase a buscar más de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Le está diciendo usted, busque de Dios. No se duerma en los papeles, como decimos en mi país. Échele ganas, lea la Biblia, busque del Señor. Que su casa no parezca vacía.
Porque gracias a Dios, cuando el Señor pone su presencia en nuestras vidas, nuestra casa está llena. Pero nosotros tenemos que avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Cuando una persona se descuida, como le pasó a David, y él piensa, no, es que a mí no me va a pasar, no, es que yo no voy a caer, yo estoy muy fuerte con el Señor me guarde, Dios guarde, dicen por ahí, ¿verdad? Que me vaya a pasar una cosa. Mire, hermanos, no, el que piensa estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Entonces, no se descuide, permanezca la comunión. Por eso la Biblia dice, orad sin cesar, escudriñar las Escrituras, mantener uno en la comunión con Dios. Porque esto nos ayuda a nosotros a que nuestra casa, nuestra vida, nunca parezca como si estuviera vacía. Porque hay cristianos, hermanos, que pareciera que no tuvieran al Espíritu de Dios. Viven una vida por ahí como cualquier persona que no conoce del Señor. Su casa pareciera que no hubiera nadie allí. Es como si por su pecado, como dice la Biblia, han contristado el Espíritu y lo han apagado. Y el Espíritu está allí triste. Y la gente sigue viviendo su vida como les da la gana, hermanos, perdonen las expresiones. Pero así fue David. David tenía la presencia del Espíritu. Y fue y se metió y hizo estas faltas delante del Señor. Y vino después de casi un año, y nosotros explicamos por qué pasó más o menos un año, porque el hijo que él tuvo con la mujer de Urías ya había nacido. Entonces, gestación son 9 meses, y si ya había nacido, uno le dice un mes por ahí mínimo, son casi un año. Y David estuvo callado, como si no tuviera al Señor. Su casa parecía vacía. Si usted es creyente, si el Señor ha hecho morada en su corazón, si usted le ha dicho, Señor, entra a mi vida. Acuérdese que en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, porque el Señor viene y mora en nosotros. Así dice la Biblia, allí dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, si el Espíritu de Dios mora en usted, ¿por qué es que su casa parece vacía? Lo que pasa es que muchas veces usted se duerme con las cosas espirituales, le pone más entusiasmo a las cosas del mundo, que el trabajo, que el dinero, que esto y que aquello. Para todo hay tiempo, menos para las cosas de Dios. Y eso le pasó a David. Él se puso a mirar a aquella mujer. Y en medio de su tentación, de su deseo, se dejó llevar. Como ya no estaba pasando tiempo con el Señor, así le pasó a David. No permita, hermanos, que vaya a haber descuido en su vida espiritual. Hay que buscar más la presencia del Señor. Y es lo que vemos aquí. David dice, líbrame de homicidios. Yo quiero tener más tu presencia. No quiero volver a caer. Yo quiero cantar. Cantará mi lengua tu justicia, dice. Cuando tú me libras, Señor. Cuando tú me fortaleces y me ayudas a permanecer apartado de las tentaciones. Sabemos que vamos a estar tentados. Sí, Señor, las tentaciones están. Pero podemos nosotros superarlas también. Porque la Biblia bien claro dice, no nos dejará Dios ser tentados más de lo que podamos resistir. Y aún con la tentación dice, el Señor va a permitir que haya una salida. Y si usted no toma la salida, esa es su decisión. No le puede decir al Señor, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me dejaste solo? Mira, cuando más te necesitaba, no, Señor. El Señor le dio la salida, pero usted no la tomó. Usted prefirió seguir adelante, haciendo caso a su concupiscencia, a su deseo de hacer el mal. En el siguiente versículo, hermanos, estamos en Salmo 51. En el versículo 15 dice David también algo interesante. Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y en esta ocasión, cuando él dice, Señor, abra mi boca, entonces nosotros entendemos que de pronto hay algún sentimiento todavía de culpa en David.
No de pronto le va a hablar a alguien y la persona le va a decir, pero usted quién es para hablarme si mire lo que estaba haciendo. Porque muchas veces cuando usted hace cosas mal hechas y daña su testimonio, usted pierde en cierto modo la autoridad para decir, mire, eso está mal hecho, o mire, no hagan esto o aquello, porque usted lo ha hecho. Entonces perdió la autoridad moral. Entonces David le dice al Señor, abre mi boca para que yo pueda cantar o publicar. Y la palabra publicar quiere decir hacer pública, o sea, dar testimonio, todo lo que tú has hecho en mi vida. Entonces, recordando lo que pasó en el versículo 13, ¿verdad? El deseo de enseñar a los transgresores. Ahora, David quiere que Dios no permita que él vaya a perder oportunidades de compartir el evangelio. Porque es que uno se encuentra creyentes, hermano, que la gente no sabe si son creyentes, parecen de la secreta. Hablan y hablan y hablan y nunca mencionan al Señor. Nunca dicen gloria a Dios. Mire, es algo interesante, que uno reconoce en una persona su sentido espiritual o su vida espiritual por la forma de hablar. Pero hay unos que hablan y hablan de todo, menos del Señor, hermanos. Y dicen que son cristianos. Ay, no hay gloria a Dios y que ya. ¿Y a dónde pues? Entonces la cosa es que David le dice, Señor, no permitas que yo vaya a perder oportunidades. Yo quiero glorificarte a través no solamente de contar mi testimonio, pero de cantar, hermano. Que cuando uno vaya por ahí cantando, usted cante las alabanzas. A veces la gente le gusta silbar algunos cantos, que sean alabanzas, hermano. Ya el tiempo de la música del mundo, eso ya pasó. Ahora es tiempo de alabar al Señor con nuestra vida y con todo nuestro comportamiento, hermanos. Luego en el siguiente versículo, los versículos 16 y 17, David hace referencia a los sacrificios. Y esto es bien interesante, hermanos. A mí me da gusto cómo es que este salmo ha sido colocado en un orden especial. Porque dice allí el versículo 16, tú no quieres sacrificio, porque yo en mi posición de rey, yo tengo la posibilidad de darte todos los sacrificios. Hay salmos donde dice que David llevaba cantidades de toros y ovejas y corderos y de todo eso, y bueyes también, y los ofrecían en sacrificio. Entonces, para David, que el Señor le diga, hay un sacrificio, no hay problema. Él ya lo podía hacer, él tenía la oportunidad, pero él dice, Señor, tú no quieres eso. Tampoco quieres holocausto, o sea, que se quemen estas víctimas en el fuego. Hay algo diferente que el Señor quiere. Vamos a analizar un pasaje más que está en el libro de Isaías. Y allí uno se da cuenta de unas cosas tremendas, hermano. Que muchas veces las personas allí en el pueblo judío se acostumbró tanto a hacer los sacrificios que a lo último era un ritualismo que muchas veces hacían sin ni siquiera pensar. Mire lo que dice allí en el libro de Isaías, capítulo 1, versículos 11 en adelante. Vamos a leer una porción nomás. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Y acuérdese que en la ley el Señor les había dado los sacrificios, pero en este momento Dios no espera sacrificios. Entonces, ¿qué es lo que espera? Sigamos leyendo qué dice acá. Dice, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y mira esta pregunta aquí. Aquí nos damos cuenta que eso no es lo que Dios nos pidió. Mire lo que dice allí, el versículo 12. Estamos en Isaías 1, 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, o sea, pisotear. Esto hace ver que las personas, aunque vienen a traer el sacrificio que el Señor les había pedido, no están preparados espiritualmente para hacerlo, porque vienen y pisotean
el atrio. Ese lenguaje nos da a nosotros entender que hay algo que falta. Hay algo que falta. Para Dios ese sacrificio no importa. Él no necesita, me acuerdo ahorita también, cuando Saúl, delante del profeta, le dice el profeta, ¿por qué usted trajo todas esas vacas y todo eso, que si lo mandaron a destruir ese poco de pueblo por allá? Dice, no, es que los traje para ofrecérselos al Señor. Y el profeta Samuel le dice, ¿acaso al Señor le agradan tanto los sacrificios como que le obedezcan al Señor? Entonces el sacrificio viene a ser en cierto modo secundario. Lo primordial es cómo está su corazón delante de Dios cuando usted se acerca a Él. Mire lo que dice entonces aquí. ¿Quién demanda esto en vuestras manos cuando venís a mí para hollar, pisotear mis atrios? Entonces dice el versículo 13, ya no me traigas más vana ofrenda, o sea, inservible, ofrenda que no sirve para nada. Es posible que esté en la ley que usted trae este sacrificio, lo que sea, para recibir un perdón. Pero si usted simplemente lo está haciendo como por cumplir, allí hace falta el compromiso del arrepentimiento también. Y David se había arrepentido, pero él no quería volver a caer. Y mire qué tremendo esto que dice aquí en este pasaje. Vamos a tratar de terminar de leer. Dice, no me traigas más vanas ofrendas, el incienso me es abominación, las fiestas solemnes como la luna nueva, el día de reposo, el convocar asamblea, o sea, que se junten a cantar, a alabar y todo eso. Dice el Señor, a mí eso no lo puedo soportar, estoy cansado, estoy harto de escuchar eso. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes tienen aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y mire, interesante, porque ustedes vienen delante de mi asiento, y dice el versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. O sea, por más que ustedes clamen, y ahí dice, asimismo cuando multipliquéis la oración, o sea, lleguen al clamor y al desespero, Señor, y escúchanos, el Señor no va a escuchar, porque la posición del corazón no está bien delante del Señor, y dice allí, y no oiré, o sea, no voy a hacer caso, porque Dios oye, pero no les va a escuchar. Llenas están vuestras manos de sangre. Entonces, ¿qué es lo que pide el Señor? Allí dice el versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras hojas, de vuestras obras de delante de mis ojos. O sea, Dios no quiere seguir viendo que su pueblo, que lo llama como Padre, siga en pecado. Quiten esas obras delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen juicio y rectitud, buscad el juicio, restituid al agraviado, o sea, al que le hayan hecho daño, repóngale en el daño, hermano. Si alguien le prestó algo, entréguelo, eso no es suyo, no se esté quedando con lo que no es suyo, no haga lo malo delante del Señor, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, y entonces ahí sí, dice el Señor, vengan, dice el Señor, y vamos a estar a cuenta, o sea, viene el perdón, porque si sus pecados fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, otra vez vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, lo importante aquí es cómo está el corazón, no es la ofrenda. Y mire, la gente se preocupa por la ofrenda más que por presentarse cada uno delante del Señor. Es interesante eso, porque nosotros, hermanos, tenemos que humillarnos delante del Señor verdaderamente. Porque allí dice el versículo 17, el versículo 18. Sí, el versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Son dos cosas que el Señor
Pide que estén conectados en armonía con Dios. Y esto lo hemos estudiado a través de esta serie, que lo que es el espíritu y el corazón tienen que estar conectados con Dios. Cuando hablamos acerca de Edén, ¿qué fue lo que pasó allá en Edén? Porque es que la gente está muerta espiritualmente. La cuestión es que ellos perdieron la conexión con Dios allí por el pecado. Vamos a leer un pasaje más que nos ayuda a entender esto que el Señor nos muestra. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Dice Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Y allí dice, oh hombre, como que dice, piense un poquito, Él te ha declarado lo que quiere. El Señor ya nos ha dicho qué es lo que es bueno. ¿Qué es lo que es bueno? ¿Qué pide Jehová? Dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de su Dios. Esto es lo que nosotros aprendemos de este salmo. Los últimos dos versículos son versículos que en algún tiempo, en algún momento de la historia fueron agregados. Pero esto es lo que yo quiero que nosotros aprendamos y que tratemos de vivir siempre para la gloria del Señor. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre bendito, en esta noche he compartido tu palabra. Gracias por la bendición de conocerte. Gracias porque en la palabra, en la Biblia, tú nos das a nosotros el mensaje. ¿Qué debemos hacer para agradarte? ¿Cómo debemos venir delante de ti? Ayúdanos a despojarnos, Señor, de todo esto que nos estorba, para que podamos glorificarte en todo. Que podamos vivir como verdaderos hijos tuyos, Señor. Mira aquellos que no te conocen, tráelos a ti. Y bendito Dios, los que te conocen, afírmalos en ti. Gracias porque somos parte de algo maravilloso, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias, orando siempre en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dios les bendiga.